Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a revisar otro tipo de gráficos muy utilizado en tableros de control que son los gráficos de línea. En el video anterior revisamos el de barras, vamos a utilizar el mismo set de datos para ver aquí hay gráficos de líneas. Como pueden ver hay varias formas de utilizar los gráficos de líneas, los vamos a explorar uno a uno a nivel de código y también pues aquí lo estamos presentando en StreamYard. Comencemos por el primero. El gráfico de líneas más sencillo. Aquí tenemos básicamente las mismas librerías que siempre hemos utilizado para la parte gráficas, eh, las paletas de color, los sets de datos. Aquí sacamos un set pequeño de cada actual para colocar un subset de los datos que tenemos eh, y arrancamos. Vamos a utilizar set de datos de década para ver la información de los últimos 10 años. Vamos a hacer un gráfico en el eje X, la sentencia es px.line. Px, recuerden que es como llamamos a Plotly Express en la declaración. Entonces acá entregamos el dataset, el eje X, el eje Y que es población y el título. ¿Qué es lo que sucede acá? Por defecto, la librería Plotly no agrupa. Entonces, como tenemos una gráfica, unos datos de muchos países, entonces él intenta hacer como una agrupación rara y me muestra el gráfico así. Entonces, tiene que tener mucho cuidado cuando utilizan estas gráficas de entregar la información como es. Vamos a entregarla adecuadamente. En el segundo gráfico, realizamos una agrupación por año de la población y aquí ya organizamos por año. Esto es muy importante también, que los datos en el eje X están ordenados. Es bueno tener presente que los gráficos de líneas son generalmente utilizados para mostrar secuencias en series de tiempo en años, meses, días, fechas, horas, o para llevar un control de tendencias y demás. Entonces es muy importante que el eje X esté ordenado. Entonces lo entregamos por año, entregamos la población, estos los alias de las etiquetas para que en vez de year aparezca año y population población. Vamos a mostrar en este caso el texto. Con este texto es muy importante tener presente que cuando son demasiados datos, las líneas se van a ver muy saturadas de información y realmente no van a ser aportantes mostrar textos en la línea. Sin embargo, lo muestro aquí para efectos pues, del ejemplo. Este parámetro me permite colocar los markers. Básicamente son los puntos sobre las líneas donde están los sets de datos. Entonces, aquí podemos colocar los parámetros con los que tenemos los textos. En este caso vamos a colocar arriba al centro del punto de datos y como vamos a colocar un formato. Como es un dato numérico, lo que está en el texto le entregamos un formato y lo mostramos. Y nos lo va a presentar de esta manera. Como pueden ver, cuando los datos no están separados, digamos que el tener el texto puede servir de algo, pero cuando tenemos muchos datos van a ver esto saturadísimo y realmente no va a aportar a la análisis de los datos. Entonces aquí tenemos los datos, podemos ver la información perfectamente y así nos aparece adecuadamente la tendencia. El siguiente gráfico va a ser un gráfico, lo vamos a colocar por continente. Vamos a entregar aquí, agrupar por año y continente, población y fertilidad, pues como para tener otro dato para acumular. Entonces entregamos lo mismo, en el eje X el año, los datos en el eje Y el valor numérico. Vamos a aplicar un color por continente, las etiquetas y la misma situación. Al entregar los datos por continente, él ya automáticamente me va a hacer la separación de colores por cada uno de los continentes y me va a aparecer la leyenda acá para poder ver la información. Esto es otro gráfico muy utilizado, es muy común pues utilizar estas comparaciones. También gráfico, al igual que cualquier gráfico de Plotly, permite personalización del tooltip, de lo que aparece cuando selecciono le pongo el mouse encima de un punto de datos. Entonces aquí tenemos un formato HTML que me va a entregar esta información. Tenemos el nombre del continente en negrilla, población y fertilidad para completar la información. Luego de eso, vamos a ver unos gráficos aquí que son manejo ya de líneas especiales. Esto va a ser un poco más
entretenido porque son líneas muy poco comunes y que son muy requeridas para resaltar información en los sets de datos, en los dashboards. Por ejemplo, acá hay varias formas de presentar las líneas. Tenemos la gráfica, que es la línea continua. Este es el valor por defecto. Hay otra forma que es presentarla por puntos. Como pueden ver acá, vemos la línea por puntos. O también la podemos utilizar por dashes o guiones, que es de esta forma. ¿Cómo hacemos eso? Acá, básicamente, vamos a tener un control de Streamlit acá para seleccionar. Pero digamos que dependiendo, para hacerlo por puntos, se entrega de esta forma. Se le entrega un update traces, un patch, se le entrega la línea y se le da el ancho y el tipo de dash. Dash puede ser dash dot y otras variables que pueden verificar en la documentación de Plotly. Entonces aquí podemos hacer esta gráfica y podemos hacer este cambio de los tipos de líneas con los que podemos presentar la gráfica. Ahora vamos a hacer esta, que la tenemos un poquito más compleja. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una línea límite que es muy útil para establecer como ciertos topes. Por ejemplo, acá decir, como estamos hablando de población, hay unas teorías que dicen que el planeta es capaz de aguantar hasta 9 billones de personas. Más o menos ya comenzamos a tener más problemas de recursos de los que tenemos ahorita. Entonces puse esa línea en 9 billones. Pueden ver aquí los markers que también están puestos, pero tienen un formato diferente, un color diferente. Y también tenemos acá lo que llama un slider. Como podemos ver, yo puedo mover la ventana de datos y la puedo agrandar o disminuir dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, en qué momento nos vamos a tener problemas, va a ser alrededor del año 2042. De acuerdo a esta proyección de Gantminer, ya comenzaremos a superar los 9 billones de personas y a tener inconvenientes. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Este gráfico, tenemos acá la gráfica normal de población, le aplicamos los markers y primero vamos a colocar los markers, vamos a actualizarlos, vamos a mejorar los markers que tenemos, le vamos a colocar un update traces, le entregamos un color rojo, el opacity, la transparencia en 0.5, el símbolo va a ser círculo, por defecto son cuadrados, y el tamaño del marker. Si lo colocamos acá, si aumento aquí el ancho, vamos a ver que esto es un círculo pequeño. ¿Sí ves? Entonces es un círculo. Entonces podemos revisar eso. Ahora, ¿cómo adicionamos esa línea? Esa línea la adicionamos con a la figura, le adicionamos el método addHline y le entregamos el valor en el y sobre el que queremos que aparezca la línea. En este caso son 9.000 millones. Y le entregamos los parámetros, ancho de la línea, el tipo de línea. Se recomienda que el tipo de línea sea diferente al de la gráfica principal. Por ejemplo, acá tengo una gráfica que la línea principal es continua. Entonces yo la línea de referencia la pongo punteada en guiones, un color diferente. La anotación es el texto con el que vamos a marcar esa línea y colocamos capacidad máxima en la Tierra según estudios. Y la anotación, la posición de la anotación es donde queremos que aparezca, en la parte superior izquierda en este caso, o sea, sobre la línea hacia la izquierda. Y hay diferentes posiciones que pueden revisar en la documentación de Plotly. Ahora, este slider de abajo se coloca con un parámetro muy sencillo, que se coloca update access, range slider visibility visible y se coloca en true. Y ya con eso tenemos esta gráfica que es muy útil porque tenemos varios tipos de análisis acá, podemos resaltar las cosas y ya acomodar la gráfica dependiendo de lo que requiramos para nuestra presentación. Ahora vamos a ver esta otra gráfica. Esta gráfica ya son líneas verticales. Generalmente se utilizan, como estamos en un línea de tiempo, para resaltar ciertos eventos que sucedieron. Por ejemplo, aquí decidí marcar en el año 1969 la llegada del hombre a la luna y en el año 2008 la crisis económica del 2008. Entonces, ¿cómo hice eso? Yo puedo adicionar tantas líneas como necesite. Eso se adiciona, se coloca la gráfica. Y ahora utilizamos es addBeeline. addBeeline le colocamos el valor en X donde quieren que aparezca y los parámetros correspondientes de las gráficas.
En este caso una la pinté de verde y la otra la pinté de rojo. Y con eso ya tenemos esta gráfica que también nos puede servir en un tablero de control para resaltar cierta información y llevar ciertos análisis. Vamos a ver otra acá. Esta que tenemos acá es una gráfica con anotación. Digamos que no solamente por líneas queremos resaltar ciertos puntos específicos. Para algún elemento, para alguna información que requiramos, necesitamos resaltar y colocar una anotación. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la gráfica, en este caso, la anotación sí me obliga a que entregue tanto la posición X como la posición Y. En este caso, yo, para ir a la fija aquí, al ser más preciso, entonces tomé la información del año 2012, la población específica como el valor Y y el valor X del año 2012, le entrego el texto que aparezca. Puedo colocar aquí que aparezca uno la flecha y le entrego el tipo de cabeza a la flecha, si la flecha tiene cabeza o no punta, y el color que quiero que aparezca y lo colocamos. Y aquí tenemos que esto está señalando específicamente el año 2012 en la población de 7.01 billones, que tendríamos el fin del mundo según los mayas. Ahora la siguiente gráfica es ya con rectángulos. Puede que hayan gráficas en las que requiramos resaltar ciertos rangos de datos en el eje Y, como en este caso es un rectángulo horizontal. Aquí colocamos la gráfica de expectativa de vida y tenemos un gráfico desde qué año más o menos podemos llegar a una expectativa de vida promedio mundial de 80 a 100 años. Entonces podemos ver acá que eso es por acá rozando el año 2067, según esto, pero aquí tenemos un cambio. Podemos colocar varios gráficos, varios rectángulos que queramos. ¿Y cómo lo hacemos? Ese rectángulo utilizamos la función hrect. Le entregamos un Y0 que sería 80, un Y1 que sería 100. Y ya le entregamos varios parámetros: el ancho de la línea, el color del relleno, la transparencia, el texto y la posición del texto. Otro parecido es el vertical. En este caso, yo puse uno vertical para resaltar la época de la burbuja de las .com, que fue entre los años 1997 y 2001. Entonces, ¿cómo hacemos este gráfico? Este gráfico se hace adicionando el método BitRect y se le entrega ya es un X0 y un X1. En este caso, el X0 es 1997, el X1 2001. Y aquí, para hacer el gráfico distinto, le entregué un ancho de la línea, un color de fondo rojo y un color de línea rojo y un color de relleno azul. Y le entregué los mismos parámetros. Podemos ver que esta gráfica es diferente a la que tenemos en la otra opción. Ella tiene un formato diferente. Ahora, otra gráfica que podemos requerir son los gráficos con ejes múltiples. Básicamente tenemos dos líneas y queremos que cada una tenga su eje para que sean equivalentes, porque son dos dimensiones distintas. Tenemos que la gráfica de población llega hasta los 10 billones y la gráfica de expectativa de vida hasta el 85. Si lo graficáramos juntos, veremos una línea así muy alta, que es la de los 10 billones, y por aquí por debajo una línea súper pequeña, entonces no permite hacer comparaciones correctamente. ¿Cómo llegamos a esta gráfica? Llegamos de la siguiente manera. En esta gráfica utilizamos el subplot, que es un método que declaramos aquí arriba de Plotly, y esos subplots decimos que las especificaciones tienen un eje secundario, agrupamos los datos que necesitamos. En este caso vamos a comparar población con expectativa de vida y creamos el subplot. En este caso suffix, este me sobra, y creamos el gráfico 1, que es la primera línea. Utilizamos aquí Plot.Express, la línea con la expectativa de vida, el gráfico 2 con la población, y al gráfico 2 le decimos que el eje Y es el eje Y2. Con eso ya le decimos que a la población vamos a tener el eje derecho,
que es el eje secundario. Aquí adicionamos las líneas, add traces, me permite adicionar fig1.data, muy importante esto, adiciono son los datos del fig1 y adiciono los datos del fig2. Al adicionar eso ya puedo colocar el gráfico, el título y los títulos de los ejes, del eje X, del eje Y1 y el eje Y-axis 2. Esta parte de acá es para que los gráficos tengan un color diferente. Si yo no hago esta línea, como vamos a hacer en este caso, y lo ejecuto, vamos a ver que las dos líneas van a tener exactamente el mismo color, porque son dos gráficos. Entonces, si yo no hago esa línea, cada uno va a tomar el primer valor de su paleta. Entonces, en este caso, vamos a quitar esto y lo colocamos, y con esta línea, él solito me va a hacer la diferenciación de colores. Ahora, otra gráfica que es muy útil de hacer es, en gráficas de línea, sobre todo serie de tiempo, es cuando tenemos que graficar, por ejemplo, una parte real y una parte proyectada. Cuando tengamos, por ejemplo, modelos predictivos o tengamos predicciones de algún dato, entonces es muy adecuado resaltar hasta cuándo tenemos la información real y de cuándo en adelante tenemos la proyectada. Para este caso de Gradbinder tenemos aquí el 2024, vamos a marcar esta parte anterior como real y 2024 en adelante es la proyectada. ¿Cómo hacemos eso? Eso es una gráfica muy sencilla. Básicamente yo hago aquí es que creo un campo llamado tipo y a campo tipo le coloco que cuando el valor del año sea menor o igual al año actual es real, si no es proyección. Y cuando hago una gráfica de línea, como vimos arriba, en vez de entregar aquí continente, entregamos el tipo. Entonces eso me va a separar las dos líneas con colores y me las va a colocar inclusive en la leyenda. Como podemos verla acá. Otro gráfico que puede ser importante es aprender a resaltar un dato. ¿Qué es lo que pasa? Puede que tengamos una serie, por ejemplo, que tenemos varias series y yo decidí resaltar Colombia, que es mi país. Entonces, digamos que todas estas estadísticas de edad promedio, podemos ver que la edad promedio de los países va aumentando. Entonces digamos que la línea roja es Colombia. Entonces, otra forma de resaltarlo es por estilo de línea. Entonces, al hacer esto, podemos ver que todas las demás gráficas, todos los demás países aparecen con su respectivo color y Colombia aparece en negro con una línea más gruesa y con una línea en guiones. ¿Cómo se logra eso? Se logra de la siguiente manera. Aquí tengo el set de datos de Sudamérica, el tipo de marca que es por color deportivo en línea. Cuando es por color, ¿qué es lo que hago? Marco todas las líneas en la secuencia discreta con un solo color, que es este color azul que se pone acá. Todas las líneas van a tener el mismo color. Y a Colombia le aplico un color discrete map, que es este. Entonces que cuando aparezca la serie que sea de Colombia, le aplique este color que es diferente. También estos datos se pueden aplicar para varios países. Si quisieran resaltar otras categorías, simplemente se adicionan a ese diccionario y se les coloca su color respectivo. En este caso, como tenemos dos colores básicamente, no tiene sentido mantener una leyenda, entonces se oculta la leyenda. En el siguiente caso, que es por el tipo de línea, yo aplico los colores normal, coloreo por el tipo de país, aplicando la paleta discreta y aquí procedo a actualizar los traces. ¿Qué le hago? Le hago un patch donde aplico al color negro, ancho 4 y el dash, lo coloco en dash y aquí le entrego un parámetro que me da selector. Aquí yo le digo cuál trace es el que yo quiero, que sea el de Legend Group que diga Colombia. Y en este caso, sí vamos a colocar una leyenda, pero por defecto la leyenda me va a aparecer en la parte superior derecha. Yo la quiero colocar abajo y horizontal, entonces yo hago este cambio. Le entrego el diccionario, la orientación es horizontal, el top es que me lo ancle por la parte superior al gráfico, y aquí un valor de y-1, el y comienza en la parte inferior del gráfico básicamente, entonces -1 quiere decir que me lo va a anclar de la parte superior y ahí para abajo la leyenda. Entonces aquí podemos ver la leyenda,
muy organizadita y si vemos el gráfico vamos a ver que se coloca horizontal y abajo del gráfico. Otra opción es cuando queremos hacer múltiples gráficos. Aquí tenemos una opción que es los Facet. Esto es un parámetro que tiene presente Plotly para diferentes gráficas. Hay un Facet Row y en este caso tenemos el Facet Call. El Facet Row es para diferentes líneas separadas por una etiqueta. En este caso Facet Call es por columnas. Yo aquí hago una gráfica de edad. La separo por continente. Le digo que el color va a ser por continente y que me coloque máximo 3 gráficos por fila. En el momento que termine los 3 pasa a la línea siguiente. Aquí es muy importante utilizar el height para que el gráfico no me quede muy amontonado, y aquí también colocamos la leyenda en horizontal, pero en la parte superior, para que no nos quede montado ni nos quite área para la gráfica. ¿Qué implica eso? Que me coloca estas gráficas. ¿Cuál es la diferencia de tener gráficas separadas? Que a diferencia de cuando yo utilizo el Facet, los ejes son compartidos. Entonces cuando yo hago zoom en una gráfica, me lo hace para el mismo periodo en todas. Como pueden ver, me mueve todas las gráficas. Son todas sincronizadas. Entonces esta otra gráfica que es muy útil y puede servirles en algunos talones de control. Como siempre, el código de esta gráfica y este ejemplo está en el GitHub que aparecerá en la descripción. Y si tienen alguna duda o comentario, los leo en los comentarios del video. Espero les haya servido y muchas gracias por escuchar.